y que cuando no llegamos a este equilibrio, al menos no de una forma tan rápida, entonces algo está pasando, ¿no? También les dije, y ojo, por favor, mucho ojo, las frecuencias alélicas, cuando están bajo el efecto de alguna de las fuerzas evolutivas, también pueden llegar a equilibrios. Acuérdense mucho, equilibrios estables, en donde ambas frecuencias convergen en un punto y ya no se mueven o se mueven muy poquito, ¿sale? Entonces, grábense eso, por favor. Y no es que estén en el equilibrio de Hardy-Weinberg, es que se encuentran en un equilibrio por efecto de alguna de las fuerzas evolutivas. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Ok. También puede pasar, o también ocurren escenarios en los que varias fuerzas evolutivas actúan al mismo tiempo en la población y sí lo podemos detectar, ¿sale? Y también podemos tener ambos casos de equilibrio o de desequilibrio, si lo quieren ver así. Uno, en el que las fuerzas lleguen a un punto en el que su variación, perdón, que las frecuencias lleguen a un punto en el que su variación sea mínima, o sea, muy poquita, ¿sale? O que alguna de los alelos se fije en la población y el otro se pierda. Recuerden que cuando decimos que se fija es porque su frecuencia llega a 1 o muy cercana a 1 y que está en 0 la frecuencia, ¿no? Aunque es complicado que alguna frecuencia alélica llegue a 0, pero sí puede pasar, todo el tiempo ocurre. ¿Sale? Bien. En este sentido, vamos entonces a terminar. Hoy veríamos ya el último caso que les quiero exponer sobre el equilibrio de Hardy-Weinberg para notar cómo podemos nosotros encontrar o describir una población que se encuentre o no en equilibrio de Hardy-Weinberg cuando hay diferencias con los sexos o en los sexos, entre los sexos. ¿Sale? Va a ser de pronto complicado, pero no es tanto, ¿no? ¿Qué pasa? Perdón, ¿qué pasa? Podemos tener, o nosotros asumimos en el modelo básico, que el equilibrio tiene padres independientemente de su sexo, ¿no? Las mismas frecuencias, ¿no? Independientemente qué sexo sean los padres, ¿no? Hembras o machos, tenemos las mismas frecuencias. Pero muchas veces puede que estas frecuencias alélicas varíen según el sexo, ¿sale? Puede ser que puede que sean distintos porque algunos procesos evolutivos actúan de forma diferencial, ¿no? Ya sea selección natural, ya sea mutación, o ya sea por la carga ploídica, o incluso por la cuestión de cromosomas sexuales, ¿sale? A veces, cuando hablamos de selección, sobre todo en selección sexual, podemos o tenemos que entrarle a fuerza a la diferencia de frecuencias alélicas entre los sexos. O, en algunos casos, por cuestiones de comportamiento, ¿sale? Yo les platico el caso particular que trabajo yo. Los murciélagos con los que yo trabajo tienen un comportamiento diferencial entre sexos, ¿sale? En una época del año se encuentran relativamente juntos ambos sexos en una zona de distribución determinada al centro y sur del país, ¿sale? Eh, Cuando viene la época reproductiva, se juntan en lo que conocemos como cuevas de apareamiento, ¿sale? Pero ese lapso de tiempo es corto. Fuera de ese lapso de tiempo, las hembras forman cuevas de maternidad, ¿no? En algunas zonas. En otros momentos se pueden juntar ambos sexos, pero estos dos están en estados no
reproductivos y forman las cuevas de refugio, ¿sale? Pero si ustedes se dan cuenta, de manera natural, habrá en estas cuevas de refugio una diferencia o un sesgo en los sexos, porque tenemos que excluir a todas aquellas hembras que estén preñadas o lactantes, ¿sale? Y solamente vamos a encontrar machos y algunas hembras que no se encuentren en esos estados. Y después, cuando se cumple un ciclo climático por estaciones, una parte de las hembras, preñada o no, se van hacia el norte, las cuevas de refugio se separan, los machos se van a una cueva y las hembras que quedan acá, en el centro y el sur del país, forman sus propias cuevas de refugio, ¿sale? Entonces, los momentos en los que nosotros podemos encontrar ambos sexos juntos y ambos sexos más o menos en la misma proporción son muy pocos. Es un tiempo muy efímero a lo largo del año, ¿sale? Lo que pasa al siguiente año todavía no lo conocemos. Es decir, las hembras que estaban en el norte dando a luz o criando a la nueva progenie, no sabemos si regresan exactamente a las mismas cuevas, al parecer no. Entonces ya tenemos otra vez otro cambio u otro sesgo entre las proporciones de sexo en las cuevas, ¿no? Y sí podemos notar, en cuanto a los cromosomas sexuales, esta diferencia, ¿sale? Sí hay una diferencia entre los machos y entre las hembras. ¿De acuerdo? Para las hembras, si nosotros hacemos el análisis total de la población o de la especie, las hembras forman una metapoblación a lo largo de todo el país en cualquier época reproductiva o en cualquier estación del año que ustedes las monitoren, genéticamente hablando, ¿eh? Y los machos forman unos pequeños clústeres, ¿no? Entre centro y sur del país, costa del Pacífico, por ejemplo, y una zona como de la cuenca del Balsas, ¿no? Entre Jalisco, Michoacán y hacia el centro de México. ¿Sale? Tenemos 3 zonas genéticas distintas para los machos y eso solamente lo pudimos encontrar analizando cromosomas o regiones ligadas al sexo. ¿Sale? Entonces sí pasa en la naturaleza, pasa por diferentes cosas o por diferentes factores, pero lo tenemos que analizar. En genética de poblaciones puede llegar a ser importante, ¿sale? Entonces, retomemos, por ejemplo, para losis autosomales, ¿no? Aquellos que se encuentran en el núcleo que no tienen que ver con los cromosomas sexuales, ¿sale? Cuando hay diferencia en las frecuencias de los sexos, que es lo que les platicaba, podemos desglosar nuevamente el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿no? Todos están de acuerdo, ¿no? Para obtener los homózigos, podemos descomponerlo en los homózigos masculinos y en los homózigos femeninos, ¿sale? Al igual que los heterózigos, solo que vamos a tener 2 tipos de heterózigos, ¿no? Aquellos que tengan alguno de los alelos en su forma, discúlpenme chicos, esperen. Perdón chicos, ya. Dependiendo los alelos o la combinación de alelos, también podemos tener o podemos desglosar los sexos, ¿no? Y para el otro alelo,
también homózigo, en su forma homóziga, lo vamos a encontrar también, o lo podemos desglosar en machos y hembras. ¿Sale? Para fines prácticos de la población, si lo sintetizamos, tendríamos la P igual a lo que hemos estado viendo, ¿no? Los homózigos femeninos, los homózigos masculinos, entre 2, y para Q, los homózigos masculinos, perdón, y los homózigos femeninos igual entre 2, ¿sale? Como se puede observar, vamos a tener un exceso de heterócigos y una deficiencia de homózigos, ¿sale? Sobre lo que estaría pasando bajo el equilibrio de Hardy-Weinberg. Por eso también es importante tener en cuenta esta extensión al equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿sale? ¿Por qué tendríamos esa deficiencia en los homózigos? Porque estaríamos considerando solamente un cuarto de los homózigos esperados, ¿sale? Y tendríamos que sacar la diferencia entre los homózigos femeninos o aquellos individuos femeninos que estén portando el alelo P, menos los que estén portando el alelo P en el caso de los machos, ¿no? Si hacemos toda la álgebra para que les quede clara, ¿no? Estamos partiendo de que la D que se supone que es igual a P cuadrada, si la restamos debería darnos un 0, ¿no es así? Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí. Al ser igual P cuadrada a D, como lo vemos en un principio, si restamos esto, ¿cuánto nos daría? 0. 0, ¿sale? Vamos a desglosar toda la álgebra, la que estamos viendo en pantalla, ¿sale? Y vamos a ver que eso no es así, ¿sale? Lo mismo para Q, no va a ser así, ¿sale? ¿Qué pasaría entonces a la siguiente generación? Seguimos haciendo el desglose, tenemos la P minúscula, es decir, la frecuencia alélica de D más un medio de H, volvemos a sustituir los valores que habíamos desglosado en un inicio, ¿no? Para tener, por un lado, a los masculinos o a los alelos masculinos o que están portando los machos y aquellos individuos que están portando el mismo alelo, pero para las hembras, ¿sale? Y las frecuencias regresan a un equilibrio luego de una generación. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con todo esto? Si se supone que deberían dar 0, cuando sustituimos todo esto, ¿por qué no obtenemos el 0? ¿Sale? ¿Y por qué a la siguiente generación regresan al equilibrio? Parece circular el argumento, pero no lo es, ¿no? Es importante que cuando nosotros sustituimos los valores divididos en las dos frecuencias, perdón, en las dos proporciones de machos y hembras, si hay un sesgo en alguno de los dos, deberíamos encontrar el sesgo en las frecuencias alélicas, ¿sí o no? Si las dividiera por machos y hembras. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí entendieron todos esa parte, esa pregunta que les hago? No. A ver, Diana, es como si tú tuvieras 10 individuos, ¿sale? De esos 10 individuos, tú dices, es que yo quiero ver los sesgos que están ocurriendo entre los alelos, de acuerdo a la frecuencia o la proporción de sexos. Entonces, si yo lo hago así y veo que tengo 8 individuos femeninos y 2 masculinos, debería haber reflejada esa diferencia al sustituir este valor de PM y PF en mis frecuencias genotípicas y mis posteriores frecuencias alélicas, ¿no? Pero no pasa así. ¿Por qué no pasa así? ¿Por qué no se ve reflejado eso ahí cuando lo hacemos para el equilibrio? La respuesta es muy fácil, pues porque lo estamos haciendo al equilibrio, ¿no? ¿Pero por qué?
O sea, si mi población se está comportando en equilibrio, no importa los sexos, ¿no? Está en equilibrio y ya. Pero estamos notando que hay una diferencia en las frecuencias alélicas por sexo. Si yo hago el cálculo para el equilibrio de Hardy-Weinberg, es decir, una población ideal, entonces, ¿por qué no se ve reflejado ese sesgo? Acuérdense que estamos hablando siempre de proporciones y de frecuencias, pero más importante de proporciones. Son complementarios, ¿no? Porque son complementarios, ¿sale? Exactamente. Si yo tengo 7 individuos u 8 individuos femeninos, no importa porque voy a tener 2 o 3 masculinos que me completen el total, ¿sale? Entonces, matemáticamente, así es como lo vamos a entender, pues a la siguiente generación va a pasar al equilibrio de Hardy-Weinberg, no importa que yo tenga un sesgo en los sexos, ¿de acuerdo? Pero si encontráramos, eso sería en el equilibrio de Hardy-Weinberg. Por tanto, cuando ustedes hagan su desglose del equilibrio de Hardy-Weinberg, pero ya por sexo, y encuentran que se separan o que son diferentes las frecuencias alélicas esperadas de las observadas, ¿no? O sus frecuencias genotípicas, entonces ya pueden saber de dónde viene ese sesgo, ¿sí? Ya esto no sería la totalidad, sino que habría, por ejemplo, 8 individuos masculinos con el alelo P y solamente uno con el alelo P para los femeninos, pero los que falten para completar la totalidad no están representados aquí, sino que están representados por acá, ¿no? En alguna otra de las frecuencias alélicas o genotípicas. ¿Sí? ¿Sí queda más o menos claro? Sale. O sea, van a encontrar una sobrerepresentación para uno de los alelos, ¿sale? En uno de los sexos, y la otra sobrerepresentación o subrepresentación la van a encontrar en el otro alelo o en los heterócigos, no importa, ¿no? ¿Sale? Pero va a haber un desbalance en el número de individuos. Obviamente, si hacemos la comprobación matemática del equilibrio de Hardy-Weinberg, pues vamos a llegar otra vez al equilibrio. Eso es lo que quiero que les quede claro. El álgebra la pueden ver en cualquier libro, ¿sale? Yo se las muestro aquí y si quieren se las paso, no hay problema. Pero únicamente lo que estamos viendo aquí es la comprobación del equilibrio de Hardy-Weinberg con sexos separados, ¿sale? Pero es lo mismo, exactamente igual, ¿sale? ¿Sí queda claro? Todos. ¿Qué otra extensión ver con los sexos? Los cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales, lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? En este caso podrían ser cromosomas sexuales o los autosomales, ¿no? El asunto aquí es que los cromosomas sexuales, en el caso de los machos, no nos ayudarían, porque nosotros tenemos un cromosoma que compartimos con las hembras, ¿no? Y solamente nos diferencia el cromosoma Y. Salió un pedacito que parece que fue una deleción o algo así de un cromosoma X, ¿no? En ese caso, el manejo que tendríamos que hacer nosotros del equilibrio de Hardy-Weinberg o de las frecuencias alélicas en un sistema como tendría que ser algo parecido a los locis sexuales o organismos haplodiploides, ¿sale? Al tener un cromosoma distinto, no tendríamos forma de comparar 2 contra 2, ¿sale? Tampoco tendríamos forma de comparar el cromosoma Y con el cromosoma X de las mujeres, ¿de acuerdo? Por tanto, nos consideraríamos en este mismo sistema, como un sistema de un sexo con una haploidía de 2N
y otro sexo con una ploidía de solamente una N. ¿Sale? ¿Sí les queda claro? Si solamente quisiéramos comparar lo homólogo, ¿de acuerdo? Sí. Sale. Nuevamente, en el caso, por ejemplo, cuando yo lo trabajé con los murciélagos, que hice la separación entre sexos, tuve que reconstruir cada historia por separado. Es decir, el cromosoma Y, tienes que obtener sus propios parámetros y no lo puedes comparar con el cromosoma X. ¿Sale? Simplemente, pues, más bien no puedes hacer el análisis con el cromosoma X, simplemente haces una comparación de acuerdo a los resultados, ¿sale? Es decir, como una redacción y tratar de entender o de generar una hipótesis de por qué se están comportando igual o diferentes estos losis, ¿sale? Aquí sí se va a complicar un poquito más, por lo mismo que estábamos platicando, ¿sale? Aquí vamos a tener un todo representado por 3 alelos, 2 en el caso de las hembras y 1 para el caso de los machos, ¿sale? Y aquí lo vemos en pantalla. Q en este caso va a ser igual a 2/3, estos dos que están aquí, para las hembras y 1/3 para los machos. Aquí me quedó fuera de la línea, pero es lo mismo, ¿sale? 1/3 y 1/3, ¿sale? El macho recibe todos los alelos X de la mamá y la hembra va a recibir la mitad de, de la información genética de la mamá y la otra mitad del papá. Lo mismo ocurre en el caso de las abejas. Vamos a tener a las abejas de sexo femenino 2N y a los abejorros o zánganos, más bien los zánganos, porque los abejorros son otra cosa, los vamos a tener con una sola herencia, ¿sale? La vida del zángano incluso es diferente que la vida de la abeja obrera, ¿sale? Nunca va a poder ocupar una escala jerárquica más allá de la que ya tiene, ¿no? Mientras que hay abejas que se supone que después de que no están bajo la influencia de una abeja reina, tienen la capacidad de formar su propio panal, ¿no? Lo que pasa con varios insectos. El zángano, además, me parece que incluso tiene una, un comportamiento bien distinto, ¿no? Porque prácticamente no sale de la colmena y solamente se alimenta y aporta gametas para la reproducción, ¿sale? No puede realizar todas las labores que si realiza una oveja obrera. ¿Sale? Hay una deficiencia ahí medio gacha, ¿no? Por tanto, entonces, podemos encontrar ciertas igualdades, ¿sale? Para el alelo Q masculino, va a ser exactamente igual que el alelo Q femenino, o la frecuencia debería ser la misma, ¿sale? Estamos trabajando con una sola copia. Todo lo que provenga de aquí va a ser igual para los zánganos. ¿Sí queda claro? Sí. En el caso de los humanos, toda la información que tengamos en el alelo X, en nuestro cromosoma X, va a provenir de nuestra mamá, seamos machos o hembras, y como nosotros nada más tenemos una copia, pues esa copia la aportó la mamá, ¿sale? En cambio, la hembra va a recibir, como lo dijimos, la mitad, ¿no? Entonces va a tener un aporte por parte de la madre y un aporte por parte del padre, ¿sale? ¿Cómo serían entonces las frecuencias alélicas en el tiempo si el alelo QF fuera igual a 1 y el alelo QM fuera igual a 0? ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría con estas? Es el mismo alelo, pero en diferentes sexos. Aquí tenemos ya las formulitas. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre que sería?
Eso sería que no hay machos. ¿Cómo? Machos. No, no se te escucha. Que no hay machos en la población. Se te va el sonido, discúlpanos, Javier. Bueno, voy a ver. Ahí ya te escuchaba. ¿Se sigue escuchando bien? Ahí ya se escucha bien. Que no hay machos, Ajá. porque digo aquí si el buen está en cero significa que no hay alelos de machos. Entonces, o En sea, la sería primera generación. en la primera generación, entonces sería que, pues no sé, digo, fenómeno por el cual no haya machos. No sé, a lo mejor, ¿cómo se llama esto? La partenogénesis. O sea, para que solo sean hembras. Ok, al final ya no se te volvió a entender, perdón. Que si no hay machos sería porque hay partenogénesis o algo así, ¿no? No, no precisamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los organismos haplodiploides, aquí las abejas, pues apenas digamos que se va a construir la colmena, ¿no? Entonces, no necesitas más que un solo cromosoma para que se determine el sexo, ¿no? Si como nada más tienen carga haploídica de una N, aquel individuo que nazca con un solo cromosoma va a determinar su sexo hacia el macho, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería la frecuencia para esos machos que surgieran a partir de esa población? Si tú tienes una frecuencia alélica de Q igual a 1, todo el aporte para los machos va a ser este. Y entonces aquí lo vemos. En la primera generación o en la generación 0, no tenemos ningún macho, ¿sale? O no, sí, no tenemos representación de ningún macho. En la siguiente generación, en el F1, aquellos machos que surjan, como les comenté, surgen a partir de organismos haploides, entonces todos van a tener la misma carga genética, todos van a aportar el alelo Q, ¿sale? Y se igualan, entonces se igualan, ¿sale? Pero como ya va a haber recombinación, entonces ahora sí, ¿sale? La frecuencia de este alelo Q a la siguiente generación va a disminuir por esa recombinación, ¿no? Las hembras van a estar menos representadas por el alelo Q y un poquito más representadas por el alelo P, ¿no? Van a llegar como a un cierto balance. Entonces se va a ver reflejado como si fuera una sombra, lo mismo para los machos, porque ellos van a reflejar siempre o van a tener la misma carga que tengan las hembras, la población en general. ¿Sí se dan cuenta? Por esa razón, las hembras siempre van a jalar a los machos, ¿sale? Y van a llegar nuevamente a un equilibrio estable, ¿sale? Solamente que este equilibrio, pues sí va a tardar unas cuantas generaciones en llegar. ¿Sí quedó claro? ¿Y sí les queda claro por qué? O sea, en esta gráfica lo que vemos es como para este tipo de sistemas, lo que pasa es que para una generación X, la frecuencia de la alérgica de las hembras de los machos va a ser un reflejo de la anterior de las hembras. Así es. Va a ser siempre un reflejo del anterior, de la generación anterior a las hembras. Ajá. Y entonces tiene lógica, ¿no? Que en cierto momento pues lleguen a un equilibrio, porque las frecuencias alélicas en el equilibrio para las hembras, ¿no? En el equilibrio de Hardy-Weinberg, tiende a llegar a un punto inamovible, ¿no? Después de ciertas generaciones. Entonces lo mismo va a pasar con los machos. ¿Sale? Pues parece de momento algo complicado, pero en realidad no lo es. Es un poquito más sencillo. ¿De acuerdo?
Vale, bueno, tenía varios ejemplos de eso. En realidad no tenía planeado alargarme más con esto, porque ya le toca también al Richard. Pero normalmente eso es lo que hemos notado en las diferentes especies en donde se ha revisado este tipo de casos. ¿Sale? ¿Tienen dudas? En realidad lo de el álgebra se los puedo enviar y lo resuelven. Y además ya vieron que solo es sustituir los valores en las fórmulas que les mostré. ¿Sale? Sí, lo del álgebra creo que sí no va a haber mayor problema porque pues es prácticamente lo mismo que con casos anteriores, solo sustituyendo en las nuevas fórmulas, ¿no? Ajá, exactamente. Las frecuencias que te den al inicio las vas sustituyendo en las fórmulas y ya, listo. A mí lo que solo tengo una duda, como, porque Ajá. ahorita me hice bolas porque estamos viendo los y autosomales, pero además también había un caso como de diploidía, haploidía, pero supongo que puede haber problemas, o sea, bueno, puede haber otros casos donde sean los y autosomales, donde ambos sexos, o sea, donde sea algo ligado al sexo, sin que haya una diferencia como de diploide a haploide, ¿no? Sino que sean Sí, diploide. los que les comentaba, cuando tienes diferentes frecuencias de números demográficos en tu sistema. Ajá, o sea, mi duda más bien es como, ¿se utilizan también las mismas fórmulas? Ajá, exactamente. Lo que les enseñé es general para las fórmulas, las autosomales, Ok, y el otro caso en donde divides entre un tercio y dos tercios para los haplodiploides. Y esa misma de haplodiploides, ¿no? Dos tercios, un tercio, aplica si lo quisieras hacer para humanos, pero solamente considerando como el cromosoma sexual X. ok, ok. ¿Sí me explico? Creo que sí. Sí, o sea, al final, tú das de cuenta, toma en cuenta ahorita el grupo como nuestra muestra, ¿no? ¿Tienes cuántos cromosomas X en total? Cuéntame a mí como parte del grupo. Creo que 13. A ver, vuelve a contar. A ver, son 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, creo que 13. X, ¿no? X. ¿Seguro que 13? A ver, somos... Estás dejando a alguien haploide. Somos ah, 4 mujeres y 4 hombres. no, somos 5 hombres, ¿no? Ah, sí, contándome a mí somos 5, tienes razón. Yo soy el que estaba dejando a alguien fuera. Cierto, son 13 entonces, sí, exactamente. Tienes 13 este, cromosomas X, ¿no? Toma de esos 13, 2 tercios. Y esos 2 tercios te van a representar a las mujeres del grupo. Y el otro tercio restante te va a representar a los hombres del grupo, aquellos que nada más portamos un solo cromosoma X. Sí, serían 13 y 5, ¿no? Y en total serían 18. Ajá. Ok, ok. ¿Sale? No, ¿por qué 18? Tienes 13 en total de toda la población. De esos Ah, sí, 13, perdón, les sumé los yes. ajá, sí, sí, exacto. Los yes, justo eso, qué bueno que lo hiciste, porque esos no se debe hacer. Ok. Los yes los vas a tener que contar o vas a tener que hacer los análisis por separado. ¿Sale? Eso no lo podemos comparar. Lo único que podríamos hacer, en todo caso, ya en un estudio y en inferencias un poquito más avanzadas, es tomar la diversidad genética del cromosoma X o la diversidad haplotípica del cromosoma X y decir es más alta o es más baja que la diversidad cromosómica, perdón, haplotípica del cromosoma Y. Ajá. Eso sí lo podríamos hacer. Y sabemos, lo único que podrías entonces describir en esa historia
es lo que está pasando con el linaje paterno, en el caso del cromosoma Y, y el linaje materno en el caso del cromosoma X. Otro sesgo importante es que, a diferencia de las hembras, nosotros tenemos, o sería exclusivo, el cromosoma Y. Entonces, la muestra es más pequeña. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Y supongo que funciona igual para aves y otros organismos que tienen cromosomas diferentes, ¿no? Bueno, Sexuales, sí, diferenciados. aplica exactamente igual. Ok. Y nada Vale. más, la excepción a esa regla es justamente los organismos haplodiploides, ¿no? Que pues, cambia un poquito la cosa. Pero fuera de eso, tú tienes que comparar las frecuencias alélicas en función de las proporciones de sexo que tengas en tu población. Por ejemplo, el caso que les platicaba al inicio de los murciélagos. Si yo comparo la diversidad genética o las frecuencias alélicas de mis murciélagos cuando las hembras están en el norte, entonces yo ya estoy automáticamente cometiendo un error de muestreo muy grave, porque no estoy representando a toda la población, a todos los alelos posibles en la población, y tengo un sesgo de sexos sobre representando a los machos, ¿no? En una zona y sobre representando totalmente a las hembras en otra zona, ¿sale? Porque en el norte nada más hay hembras. Ahí no voy a tener ningún representante macho. Si yo hago una inferencia así, pues ¿cómo me va a salir mis genotipos? Todos van a estar representados en hembras. Y eso no quiere decir que haya alguna fuerza evolutiva atacando a los machos, ¿no? Lo mismo en el centro del país. Ok. Habrá sesgos porque habrá más machos que hembras, aunque haya algunas hembras, va a haber más machos y habrá alelos que estén representados mayormente en machos que en hembras, que no quiere decir que en el total de la población no estén de manera equitativa. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Vale. Entonces, en realidad, la única, digamos, excepción o extensión al equilibrio de Hardy-Weinberg medio complicada es cuando hablamos de organismos haplodiploides, o en este caso, cuando queremos analizar los cromosomales, porque en el caso de los losiautosomales se van a comportar siempre igual, solamente que podemos ver algunos sesgos por cuestiones de muestra en el caso de machos y hembras. ¿Sí queda claro para todos, Diana? ¿Segura? Conste, ¿eh? O sea, Lisbeth. Perdón, Octavio. o sea, entonces los sesgos van a estar dados principalmente pues por la biología de la propia especie que estemos Ajá, en estudiando, el ¿no? primer caso, cuando vemos losis autosomales, es nada más y única exclusivamente por la biología de la especie. Ajá. En el caso de organismos haplodiploides o losis cromosomales, bueno, obviamente también por la biología de la especie, pero sí tiene una distribución distinta de entrada porque por sexos la representación del losis cromosomal será distinto o del alelo ligado será distinto, ¿sale? O sea, tendremos siempre 1/3 de la representación para los machos y 2/3 de la representación para las hembras. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Lisbeth, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. ¿Segura? Sí. Jessica,
yo tengo una duda. ¿Por qué Ajá. se divide, bueno, por qué son tercios y no cuartos o Lo que medios? les comentaba, porque volvemos al ejemplo. Ahora tú haces el ejercicio. Ahora no me cuentes a mí. Es ¿Sale? por, es por los, o sea, estamos contando los cromosomas X nada Ajá, más. exactamente. Ah, ok, ok, Siempre ok. esa parte, cuando divides en tercios, es cuando vas a hablar de cromosomas o de losis asociados a cromosomas. ¿Sale? De loci, no losis, loci. Ah, ok, ok. ¿Sale? Siempre. ¿De acuerdo? O cuando hables de organismos haplodiploides, en los que el macho tenga solamente herencia de la madre y la hembra tenga ambas herencias. ¿Sí? Ah, sí, ya. Gracias. Exacto. Mariana, Sí, creo que sí. segura. Es, Mm, es una pequeña extensión nada más. Eduardo, ¿todo bien? Bueno, Eduardo no está. Santiago, ¿bien? Sí, todo claro. Es que a Eduardo no le funciona muy bien el micro, pero ya puso en el chat que todo claro. Ok. ¿Y Octavio? Sí, todo bien. Ok, bueno. Entonces, esa era la única extensión que nos faltaba por ver. Ahorita les pongo las dos fórmulas, ¿no? Ya finales, para que utilicen en caso de que vayan a hacer algún ejercicio de... No, mejor les dejo un ejercicio de tarea y les pongo las fórmulas. Y ahí vemos si hay más dudas, ¿no? Para que quede bien claro. ¿Les parece? sí, Sí, o me mandan sus dudas por correo o por en el Classroom y las tratamos de ir aclarando. ¿Sale? En cuanto a las tareas, aunque no las puedan hacer o se atoren en algo, mándenlas. Porque recuerden que en esta clase no hacemos exámenes. Entonces, matamos dos pájaros de un tiro. Clarificamos aquellas dudas que queden y les voy registrando en la entrega de las tareas. Si no las envían, pues no hay registro y su calificación pues, se va a ver obviamente afectada. Recuerden que todos los rubros cuentan. ¿Sale? Ok. Bueno. Entonces, en un ratito les subo el problema. Les pongo las fórmulas. Les voy a poner estas diapositivas donde viene tanto el álgebra como las fórmulas finales. Y ustedes intenten hacerlo. ¿Sale? Y no importa que se atoren. Ya me mandan sus dudas y yo se los contesto. ¿Sale? sí, profe, gracias. Vale. Y entonces, la siguiente clase ya les toca con Richard. Yo ya le avisé que estas dos clases, porque estas dos clases en realidad le tocaban a él, bueno, ya le tocaba dar sus temas, pero yo me retrasé un poquito. Ya le había avisado, pero de todas formas ahorita le vuelvo a mandar otro correo para que no haya ninguna bronca. Y seguramente él en el Classroom les pondrá su link para conectarse, ¿sale? No, gracias a ustedes. Y nos vemos entonces, creo que después del tema que vean con Richard, me toca otra vez a mí. ¿Vale? Vale, que estén bien, chicas.